A los 55 años, Yolanda Andrade tomó una decisión que cambiaría la forma en que el público entendía su vida. Durante décadas, la conductora mexicana había mostrado fortaleza frente a las cámaras, pero detrás de esa imagen existía una historia de salud marcada por silencios y reservas. Por primera vez, decidió revelar detalles inéditos sobre la enfermedad que la ha acompañado en los últimos años. Una condición real y documentada que afectó su sistema neurológico y alteró su rutina diaria de manera profunda. La revelación no fue impulsiva ni planeada como una estrategia mediática. Surgió de la necesidad de ser honesta consigo misma y con quienes la han seguido desde sus inicios. Yolanda explicó que había pasado más de medio siglo guardando fragmentos importantes de su historia personal, convencida de que el silencio era una forma de protección. Sin embargo, el peso de ocultar su realidad comenzó a ser más difícil que enfrentarla abiertamente. La presentadora habló de los primeros síntomas que la llevaron a buscar ayuda médica. Mareos persistentes, dificultades para hablar con claridad y una fatiga que no desaparecía fueron señales que no podían ignorarse. Con el tiempo, los médicos confirmaron un problema neurológico serio, información que fue compartida de forma gradual y siempre basada en diagnósticos reales. No hubo exageraciones ni especulaciones, solo hechos explicados con calma y responsabilidad. Lo que más sorprendió fue la serenidad con la que narró cada etapa del proceso. Yolanda no buscó generar lástima ni dramatismo. Al contrario, habló desde la experiencia, con palabras simples, para que cualquier persona pudiera comprender lo que significa vivir con una enfermedad que no siempre es visible. Esa claridad permitió que el mensaje llegara incluso a quienes no estaban familiarizados con temas médicos. Fans y amigos cercanos quedaron impactados al conocer detalles que nunca habían salido a la luz. Muchos creían saberlo todo sobre ella, pero descubrieron a una mujer que había aprendido a convivir con la incertidumbre y el miedo sin perder su sentido del humor. La reacción fue inmediata y sincera, marcada por respeto y apoyo, sin caer en rumores ni interpretaciones erróneas. Esta primera revelación no cerró la historia. Al contrario, abrió un nuevo capítulo en la vida pública de Yolanda Andrade. Su decisión de hablar a los 55 años dejó claro que aún quedaban muchas experiencias por compartir. Mientras las cámaras seguían grabando y el público escuchaba en silencio, se hacía evidente que aquel momento era solo el inicio de un relato más amplio, uno que continuaría desarrollándose con el paso del tiempo. Esa apertura también permitió reflexionar sobre la importancia de hablar de la salud sin miedo. Yolanda señaló que muchas personas viven procesos similares en silencio, creyendo que mostrarse vulnerables es una debilidad. Para ella, compartir información verificada y experiencias reales puede ayudar a otros a reconocer síntomas, buscar atención médica o simplemente sentirse acompañados. Con el paso de los días, su testimonio empezó a generar conversaciones más amplias sobre bienestar, empatía y comprensión. Nada estaba completamente dicho todavía, y cada recuerdo mencionado dejaba la sensación de que aún faltaban piezas por encajar, preparando el camino para decisiones y revelaciones que pronto volverían a sorprender. El inicio de este relato marcó un punto de quiebre que seguiría desarrollándose con honestidad, tiempo y valentía personal en experiencias futuras aún desconocidas colectivas. La decisión de abrir su corazón no ocurrió en un evento especial ni en una entrevista planeada. Surgió durante una grabación rutinaria, en un día que parecía igual a muchos otros dentro de su agenda. Yolanda Andrade se encontraba trabajando cuando sintió que ya no podía seguir ocultando su realidad. El cansancio físico y emocional se había acumulado, y mantener la misma imagen de siempre comenzó a resultarle imposible. Mientras avanzaba la grabación, entendió que esconder lo que vivía solo aumentaba la presión. No se trataba de buscar atención, sino de ser coherente con lo que sentía. Yolanda reconoció que su cuerpo había enviado señales claras durante mucho tiempo, y que ignorarlas ya no era una opción. Ese instante marcó el punto en el que decidió hablar con honestidad, sin filtros ni adornos. Su trayectoria profesional le dio la seguridad necesaria para dar ese paso. Desde los años 90, había construido una carrera sólida y respetada en la televisión mexicana. Comenzó como actriz en telenovelas, participando en producciones como Sentimientos Ajenos, donde demostró disciplina y compromiso. Con el tiempo, su camino la llevó a consolidarse como conductora, ganándose al público con autenticidad. A lo largo de los años, Yolanda se hizo conocida por su personalidad fuerte y su sentido del humor directo.
Nunca fue alguien que buscara encajar en moldes ajenos. Esa misma actitud la ayudó a enfrentar el momento de la decisión, entendiendo que mostrarse tal como era también formaba parte de su identidad profesional y personal. Durante la grabación, sus palabras fluyeron sin preparación previa. Habló de su estado de salud con claridad, evitando dramatizar y manteniéndose fiel a los hechos confirmados por médicos. No hubo lugar para exageraciones ni versiones confusas. Cada frase reflejaba la necesidad de liberar una carga que había llevado durante demasiado tiempo. El equipo presente percibió que algo importante estaba ocurriendo. El ambiente cambió, y el silencio se volvió más atento. Yolanda no estaba improvisando un discurso, estaba compartiendo una realidad que ya no podía seguir posponiendo. Esa decisión transformó un momento cotidiano en un punto clave de su historia reciente. Al mirar atrás, entendió que su carrera brillante no la había hecho inmune a la vulnerabilidad. Al contrario, la experiencia le permitió reconocer sus límites con mayor claridad. Hablar fue una forma de cuidarse y también de conectar con quienes la han acompañado durante años desde el otro lado de la pantalla. Ese día no resolvió todo, pero abrió un camino distinto. La decisión tomada durante una grabación rutinaria marcó el inicio de una etapa más honesta y consciente. Aún quedaban muchas cosas por decir, y cada paso posterior estaría ligado a aquel instante en el que decidió no esconderse más, dando paso a nuevas reflexiones que pronto continuarían desarrollándose. El momento del pedido de ayuda llegó de forma inevitable. Yolanda Andrade ya no podía ignorar lo que su propio cuerpo le estaba comunicando desde hacía tiempo. Con una voz entrecortada y pausas largas entre cada frase, expresó con claridad que necesitaba un descanso y que su cuerpo estaba pidiendo cuidados urgentes. No fue una declaración preparada ni ensayada. Fue una reacción honesta frente a un límite físico y emocional que había sido superado. Mientras hablaba, su voz perdía fuerza. Cada palabra parecía costarle más que la anterior. Esa dificultad para expresarse no solo reflejaba el impacto de la enfermedad, sino también el peso de años de exigencia constante. Las lágrimas comenzaron a aparecer sin previo aviso, y en ese instante quedó claro que había una historia profunda que las palabras no lograban expresar por completo. El silencio que se formó alrededor fue tan significativo como lo que se estaba diciendo. El diagnóstico médico había cambiado su perspectiva sobre todo. Antes, el trabajo ocupaba el centro de su vida. Ahora, la prioridad era entender su estado de salud y aceptar que no podía seguir al mismo ritmo. Los especialistas habían sido claros al explicar que su condición requería atención, reposo y seguimiento constante. Esa información, basada en evaluaciones reales, la obligó a replantear decisiones que antes parecían inamovibles. Pedir ayuda no fue fácil para alguien acostumbrada a mostrarse fuerte. Yolanda siempre había resuelto los desafíos por cuenta propia, confiando en su experiencia y disciplina. Sin embargo, la enfermedad le enseñó que la fortaleza también puede expresarse al reconocer la necesidad de apoyo. Aceptar esa realidad fue un proceso lento, marcado por dudas, miedo y una profunda introspección. Las lágrimas que aparecieron durante su confesión no buscaban conmover a nadie. Eran la manifestación natural de un desgaste acumulado. En ellas se reflejaban noches sin descanso, visitas médicas, incertidumbre y la sensación de perder el control sobre su propio cuerpo. Fue un instante humano, sin adornos, que permitió a muchos identificarse con su experiencia. Ese pedido de ayuda marcó un antes y un después. A partir de ese momento, Yolanda comenzó a escuchar con más atención las señales físicas y emocionales que antes pasaban desapercibidas. Entendió que detenerse no significaba rendirse, sino proteger lo que aún podía cuidar. Su mensaje fue claro y sencillo, dirigido a cualquiera que atraviese una situación similar. El impacto de ese momento se extendió más allá del instante en que ocurrió. Abrió conversaciones necesarias sobre salud, descanso y autocuidado en entornos donde el ritmo acelerado suele normalizar el desgaste. Para Yolanda, reconocer su fragilidad fue una forma de recuperar control, aunque de manera distinta a la que conocía. Nada quedó resuelto de inmediato. El diagnóstico seguía presente y el camino por delante era incierto. Sin embargo, ese pedido de ayuda dejó abierta una nueva etapa, una en la que la prioridad ya no era cumplir expectativas externas, sino atender una realidad que exigía cambios profundos.
Esa conciencia sería clave para las reflexiones que comenzarían a surgir en los días siguientes, cuando el silencio y la pausa se volvieron parte esencial de su proceso personal. Las reflexiones sobre la vida y la muerte llegaron en momentos de calma obligada. Yolanda Andrade comenzó a pensar en estos temas cuando entendió que enfrentarse a la fragilidad humana cambia todas las prioridades. Al mirar de frente la posibilidad de la muerte, comprendió que el brillo de la fama pierde sentido. Aquello que durante años parecía esencial empezó a desvanecerse frente a preguntas mucho más profundas. El dinero ganado, los premios y el reconocimiento dejaron de ocupar un lugar central en sus pensamientos. No porque carecieran de valor, sino porque ya no respondían a lo que realmente importaba. En esos momentos de introspección, surgió una pregunta constante que la acompañaba en silencio. Si había hecho algo que valiera la pena y si había dejado algo bueno en el mundo. Esa duda no era amarga, sino honesta y necesaria. Gran parte de estas reflexiones ocurrieron en su casa en la Ciudad de México. Lejos del ruido de los estudios y de las agendas apretadas, encontró un espacio para detenerse. La rutina cambió por completo. Los días transcurrían con más lentitud, marcados por descansos, observación y pensamientos que antes no tenían lugar en su vida cotidiana. En ese entorno, la compañía de sus perros se volvió fundamental. Su presencia constante aportaba calma y una sensación de conexión simple con el presente. Pasear con ellos, observar sus rutinas y compartir silencio se transformó en una forma de terapia cotidiana. Esa relación le recordaba que la vida también se construye a partir de gestos pequeños y constantes. La cercanía con la idea de la muerte no generó pánico, sino claridad. Yolanda entendió que no se trata de cuántos proyectos se realizan, sino de cómo se vive cada etapa. Recordó momentos de su carrera, decisiones tomadas con prisa y otras guiadas por la intuición. Todo comenzó a reorganizarse bajo una nueva luz, más humana y menos exigente. Las noches eran especialmente propicias para estas reflexiones. El silencio de la casa permitía que los pensamientos fluyeran sin interrupciones. En ese espacio íntimo, aceptó que no todas las respuestas llegarían de inmediato. Algunas preguntas estaban destinadas a acompañarla por más tiempo, sin necesidad de resolverse de forma definitiva. Esta etapa no significó un cierre, sino una transformación interna. Pensar en la muerte la llevó a valorar la vida con mayor profundidad. Cada día adquirió un peso distinto, más consciente. No se trataba de dramatizar, sino de observar con atención lo esencial y soltar lo accesorio. Al final de estas reflexiones, Yolanda no llegó a conclusiones absolutas. Lo que encontró fue una nueva forma de mirar su propia historia, con menos juicio y más comprensión. Ese proceso interno seguía en desarrollo, y cada día aportaba matices distintos. Las preguntas planteadas aún resonaban en su mente, preparando el terreno para decisiones futuras que continuarían dando forma a su camino personal. La mañana comenzó como cualquier otra en la Ciudad de México. El silencio habitual aún cubría las calles cuando Yolanda Andrade despertó en su apartamento de lujo en Polanco. Todo parecía normal, sin señales de que ese día marcaría un punto crítico en su historia personal. Sin embargo, a las 6 de la mañana, una sensación abrupta y devastadora la obligó a incorporarse de golpe en la cama, rompiendo la calma de las primeras horas del día. El dolor en la cabeza fue inmediato e intenso. No se trataba de una molestia común ni de una incomodidad pasajera. Era una presión profunda y constante que se expandía sin dar tregua. Yolanda describiría más tarde esa sensación como algo imposible de ignorar, una agresión interna que no disminuía con el paso de los minutos y que alteraba su percepción de todo a su alrededor. A pesar de la intensidad del dolor, intentó mantener la rutina. Se levantó despacio, caminó por el apartamento y trató de actuar como si fuera una mañana más. Encendió luces, abrió cortinas y respiró hondo, convencida de que podía controlar la situación. Durante años había aprendido a seguir adelante incluso cuando el cuerpo enviaba señales de alerta, y ese hábito seguía presente. El apartamento, amplio y ordenado, contrastaba con el caos que comenzaba a instalarse en su interior. Cada paso requería esfuerzo. El dolor no cedía y parecía concentrarse en un solo punto, repitiéndose de forma constante. Aún así, Yolanda se negó a detenerse de inmediato. Preparó un poco de agua, se sentó unos minutos y trató de convencerse de que todo mejoraría.
La idea de cancelar compromisos o pedir ayuda no fue la primera opción. Su mente buscaba explicaciones simples, esperando que se tratara de un episodio aislado. Sin embargo, el paso del tiempo no trajo alivio. El malestar se intensificó, afectando su equilibrio y su capacidad de concentración. Cada movimiento confirmaba que algo no estaba bien. En ese intento por seguir con normalidad, el cuerpo empezó a imponerse. El dolor ya no permitía distracciones. Yolanda se vio obligada a sentarse nuevamente, esta vez aceptando que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La sensación de control que había mantenido durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse. Ese momento marcó el inicio del colapso. No fue repentino ni dramático, sino progresivo y silencioso. La mañana avanzaba y la luz del día llenaba el apartamento, mientras ella comprendía que su cuerpo había llegado a un límite claro. La rutina, que siempre había sido un refugio, ya no ofrecía protección. Aquel día aparentemente común se transformó en un punto de quiebre. El dolor físico abrió la puerta a una realidad que ya no podía postergarse. En medio del silencio de Polanco, Yolanda comenzó a entender que lo que estaba enfrentando iba más allá de un episodio aislado. Esa certeza, aún confusa, preparó el terreno para una crisis emocional que se manifestaría con fuerza en las horas siguientes, cuando ya no sería posible contener lo que había permanecido guardado durante tanto tiempo. Después de intentar resistir durante horas, Yolanda Andrade decidió tomar un medicamento para aliviar el dolor de cabeza. No lo hizo con alivio, sino con la esperanza de ganar un poco de control sobre una situación que se volvía cada vez más abrumadora. Se sentó en silencio, esperando que el efecto llegara, mientras su cuerpo y su mente parecían desconectarse del entorno habitual. Fue en ese momento cuando permitió que las emociones fluyeran libremente. Sin cámaras, sin público y sin la obligación de mostrarse fuerte, el llanto apareció de manera intensa. No era un llanto contenido ni discreto. Era una liberación profunda, acumulada por años de exigencia, miedo y silencio. Ella misma reconocería después que nunca había llorado de esa forma. Las lágrimas no solo respondían al dolor físico. Detrás de ellas había una carga emocional mucho más amplia. El miedo que surgió no estaba ligado únicamente a la idea de morir, sino a la posibilidad de partir sin haber dicho todo lo que llevaba dentro. Pensar en las palabras no expresadas y en las conversaciones pendientes generó una angustia difícil de describir. También apareció otro temor, igual de fuerte. La idea de no haber hecho todo lo que alguna vez soñó. En medio de la crisis, comenzaron a surgir recuerdos de proyectos postergados, decisiones tomadas por obligación y caminos que no se exploraron por falta de tiempo. Esa revisión interna fue dolorosa, pero inevitable. El medicamento comenzó a hacer efecto lentamente, reduciendo la intensidad del dolor físico. Sin embargo, la crisis emocional seguía a su propio ritmo. Yolanda entendió que no podía acelerar ese proceso. Cada emoción necesitaba ser sentida y reconocida. Llorar se convirtió en una forma de enfrentar lo que había evitado durante mucho tiempo. La soledad del momento fue clave. No había interrupciones ni distracciones externas. Solo ella, sus pensamientos y una sensación de vulnerabilidad absoluta. En ese espacio íntimo, dejó de luchar contra lo que sentía. Aceptó el miedo, la tristeza y también la frustración por no poder controlarlo todo. Con el paso de las horas, el llanto fue disminuyendo. No porque las preocupaciones desaparecieran, sino porque el cuerpo comenzaba a liberar tensión. Esa crisis emocional funcionó como un punto de descarga necesario. Permitió que emociones reprimidas salieran a la superficie, mostrando una verdad que ya no podía ignorarse. Yolanda comprendió que el verdadero temor no era el final, sino la sensación de incompletud. Esa revelación la impactó con fuerza. Pensar en el tiempo, en lo que aún quedaba por hacer y en lo que debía expresar se volvió central. La crisis dejó en claro que aún existía un deseo profundo de vivir con mayor autenticidad. Ese día no terminó con respuestas claras ni soluciones inmediatas. Lo que quedó fue una conciencia más aguda de sus miedos y anhelos. La crisis emocional abrió una puerta interna que ya no podía cerrarse. A partir de ese momento, cada decisión estaría marcada por la necesidad de decir, hacer y sentir con honestidad, preparando el camino para cambios que todavía estaban por definirse. El teléfono no dejó de vibrar durante horas.
Yolanda Andrade lo observaba desde la mesa, viendo cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez con mensajes de apoyo. Había decenas, provenientes de distintos lugares y momentos de su vida. Su hermana Marilé fue una de las primeras en escribir, con palabras sencillas pero firmes, recordándole que no estaba sola. También llegaron mensajes de Montserrat, de colegas con quienes había compartido años de trabajo y de fans que notaron su ausencia en las grabaciones. Muchos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Su falta en el set no pasó desapercibida, y las preguntas comenzaron a surgir con respeto y preocupación. Algunos mensajes eran largos y reflexivos, otros breves pero cargados de afecto. Yolanda los leía con atención, agradeciendo cada gesto, aunque su energía era limitada. El apoyo era real, sincero y constante. A pesar de ese cariño, apareció una sensación difícil de explicar. Era la idea de que ni todo el amor del mundo era suficiente para aliviar lo que sentía. No se trataba de ingratitud, sino de una conciencia profunda de que ciertas batallas son internas. El afecto acompañaba, pero no podía reemplazar la fortaleza que necesitaba encontrar dentro de sí misma. La soledad se manifestó de forma silenciosa. No como abandono, sino como un espacio inevitable de reflexión. Yolanda entendió que, aunque estuviera rodeada de personas que la querían, el proceso que atravesaba era personal. Nadie podía sentir exactamente lo que ella sentía ni tomar decisiones por ella. Esa comprensión fue tan clara como dolorosa. Con la llegada de la noche, el ruido externo disminuyó. Los mensajes continuaron, pero el cansancio la llevó a dejar el teléfono a un lado. Permaneció en vigilia, sentada en la sala, observando la ciudad desde la ventana. Las luces lejanas parecían pequeñas y distantes, como recordatorios de una vida que seguía avanzando mientras ella se encontraba detenida. Durante esas horas, su mente recorrió distintos momentos de su historia. Pensó en el pasado, en el presente incierto y en un futuro que aún no lograba imaginar con claridad. No había respuestas definitivas, solo preguntas que se repetían con suavidad, sin urgencia, pero con persistencia. La noche se convirtió en un espacio de contemplación. La compañía física era mínima, pero la emocional seguía presente en cada mensaje recibido. Aún así, Yolanda sintió el peso de la responsabilidad sobre su propia vida. Comprendió que aceptar apoyo no significaba delegar decisiones. El camino que debía recorrer requería valentía personal, incluso cuando otros caminaban cerca. La vigilia avanzó lentamente. El silencio permitió que las emociones se asentaran, aunque no desaparecieron. La incertidumbre seguía ahí, acompañada de un cansancio profundo. Sin embargo, también surgió una pequeña claridad. Reconocer la soledad como parte del proceso le permitió dejar de resistirse a ella. Al amanecer, Yolanda no tenía soluciones, pero sí una comprensión más honesta de su momento. El apoyo recibido la sostuvo, aunque no resolvió sus miedos. Esa noche dejó claro que el amor acompaña, pero no sustituye el trabajo interno necesario. Con esa certeza, se preparó para enfrentar una etapa decisiva, en la que las respuestas médicas comenzarían a dar forma a un nuevo y complejo escenario. Las consultas médicas comenzaron poco después, marcando una etapa decisiva. Yolanda Andrade acudió al Hospital Ángeles acompañada por su hermana Marilé, quien se mantuvo a su lado en todo momento. El ambiente era serio, ordenado y silencioso, muy distinto al mundo de luces y cámaras al que estaba acostumbrada. Desde el inicio, supo que las respuestas no serían simples. El primer especialista en atenderla fue el Dr. Martínez, neurólogo con experiencia en casos complejos. Tras revisar estudios previos y solicitar nuevas pruebas, explicó con claridad la situación. Yolanda escuchaba con atención, intentando procesar cada palabra. Poco después se sumó la doctora Ramírez, reumatóloga, encargada de evaluar otros síntomas que no encajaban del todo en un solo diagnóstico. Las evaluaciones fueron minuciosas y basadas en resultados concretos. No hubo suposiciones ni promesas apresuradas. Tras varias consultas, los médicos confirmaron un doble diagnóstico. Yolanda padecía un aneurisma cerebral, además, lupus, una enfermedad autoinmune conocida por afectar distintos sistemas del cuerpo. La noticia fue contundente y cambió por completo el panorama. Los especialistas explicaron la complejidad del caso con un lenguaje claro.
Tratar el aneurisma era prioritario por el riesgo que implicaba, pero hacerlo podía desencadenar una reacción de lupus. Era, según palabras médicas, como intentar desactivar dos bombas al mismo tiempo. Cada decisión debía tomarse con extremo cuidado para no agravar una condición al intentar resolver la otra. Marilé permaneció atenta durante cada explicación, haciendo preguntas y tomando notas. Su presencia fue un apoyo constante para Yolanda, quien en algunos momentos se sentía abrumada. Asimilar la información requería tiempo. No se trataba solo de entender los términos médicos, sino de aceptar lo que significaban para su vida cotidiana. El equipo médico fue honesto desde el principio. No ocultaron los riesgos ni minimizaron la situación. También dejaron claro que existían opciones de tratamiento, aunque ninguna estaba libre de desafíos. El enfoque debía ser integral, coordinado y paciente. Yolanda valoró esa transparencia, aunque no hizo que el impacto fuera menor. Salir del hospital ese día fue diferente a cualquier otra experiencia. La ciudad seguía igual, pero ella no. El diagnóstico marcaba un antes y un después. Cada plan futuro debía reconsiderarse a la luz de esa nueva realidad. La salud dejó de ser una preocupación abstracta para convertirse en el eje central de todas las decisiones. A pesar de la gravedad, Yolanda no perdió la calma. Sintió miedo, sí, pero también una extraña claridad. Saber a qué se enfrentaba le dio un punto de partida. La incertidumbre absoluta dio paso a un desafío concreto, aunque complejo. Entendió que el camino sería largo y requeriría paciencia, disciplina y apoyo constante. Ese diagnóstico no cerró la historia, la transformó. Las visitas médicas continuarían, así como las decisiones difíciles. El equilibrio entre tratar el aneurisma y controlar el lupus sería frágil y cambiante. Con esa información en mente, Yolanda comenzó a prepararse para una etapa en la que cada paso debía darse con cautela, sabiendo que su vida entraba en un territorio nuevo, exigente y aún imprevisible. El pequeño cuaderno se convirtió en un objeto indispensable en la vida diaria de Yolanda Andrade. En sus páginas, escritas con letra cada vez más irregular, anotaba horarios de medicamentos, síntomas que aparecían sin aviso y niveles de dolor que variaban a lo largo del día. Ese cuaderno no era solo una herramienta práctica, sino un registro silencioso de cómo su cuerpo iba cambiando y exigiendo atención constante. Cada mañana comenzaba revisando esas notas. Algunas anotaciones eran breves, casi mecánicas. Otras reflejaban cansancio, frustración o desconcierto. El control detallado era necesario para seguir las indicaciones médicas y evitar errores. Sin embargo, también funcionaba como un recordatorio diario de que la enfermedad estaba presente en cada aspecto de su rutina. Uno de los momentos más difíciles era mirarse al espejo. Reconocerse se volvió un desafío. Las manchas en el rostro, causadas por el lupus, alteraron una imagen que durante años había sido familiar. No se trataba solo de un cambio estético, sino de una transformación más profunda que afectaba su identidad. El reflejo devolvía una versión de sí misma que aún no terminaba de aceptar. Ese impacto iba más allá de la apariencia física. Yolanda sentía que algo interno había cambiado de manera fundamental. La energía, la confianza y la relación con su propio cuerpo ya no eran las mismas. Movimientos simples requerían más esfuerzo, y la sensación de fragilidad se instaló de forma constante. La enfermedad no solo modificó su aspecto, sino también su percepción del mundo. En uno de los cajones del apartamento conservaba una fotografía de su última premiación en Televisa. En ella aparecía sonriente, con un vestido elegante y una postura segura. Esa imagen se convirtió en un contraste doloroso con el presente. No como una negación de lo que era ahora, sino como una referencia de lo rápido que pueden cambiar las circunstancias. Observar esa foto despertaba emociones encontradas. Por un lado, orgullo por lo vivido y lo logrado. Por otro, una nostalgia silenciosa por una etapa en la que el cuerpo respondía sin resistencia. Yolanda entendió que aferrarse al pasado no ayudaría, pero tampoco quiso borrar esa parte de su historia. Era parte de quien había sido y de quien seguía siendo, aunque de otra forma. El impacto físico también alteró su relación con el tiempo. Las horas se organizaban en función de medicamentos, descansos y síntomas. El cuerpo marcaba el ritmo. Aprender a escucharlo fue un proceso lento,
lleno de tropiezos. Hubo días de mayor estabilidad y otros en los que el cansancio y el dolor dominaban todo. Aceptar esos cambios no ocurrió de inmediato. Fue un proceso diario, marcado por avances pequeños y retrocesos inevitables. Yolanda empezó a comprender que la enfermedad no definía su valor, pero sí exigía ajustes profundos. La paciencia se volvió una necesidad, no una opción. Ese cuaderno, el espejo y la fotografía terminaron representando distintas capas de su experiencia. El registro, la confrontación y la memoria convivían en un mismo espacio. Nada estaba resuelto, pero cada elemento la ayudaba a entender su situación con mayor claridad. Ese reconocimiento, aunque doloroso, sería clave para afrontar los días siguientes, en los que el apoyo cercano se volvería aún más esencial. La presencia de Marilé se volvió constante y silenciosa. Decidió comenzar a dormir en el cuarto de huéspedes del apartamento para estar cerca de Yolanda durante la noche. No fue una decisión anunciada ni discutida en profundidad. Simplemente ocurrió, como una respuesta natural a una situación que exigía compañía y atención continua. Las noches eran especialmente difíciles. Yolanda se levantaba varias veces, caminando despacio por el apartamento. Sus pasos nocturnos se escuchaban con claridad en el silencio, marcando un ritmo inquieto. El insomnio se había intensificado, alimentado por la combinación de las dos enfermedades y por una mente que no lograba descansar. Marilé aprendió a reconocer esos sonidos. Cada movimiento era una señal de alerta. A veces se levantaba sin encender las luces, observando desde la distancia, asegurándose de que su hermana estuviera bien. No intervenía de inmediato, respetando los momentos de soledad, pero siempre estaba atenta, lista para actuar si era necesario. Una de esas noches, el silencio se prolongó demasiado. Marilé se levantó y recorrió el apartamento hasta llegar al vestidor. Allí encontró a Yolanda sentada en el suelo del closet, sosteniendo un vestido entre las manos. No lloraba ni hablaba. Simplemente permanecía inmóvil, como si ese objeto concentrara recuerdos, pérdidas y preguntas sin respuesta. Marilé no hizo preguntas. Se sentó a su lado y permaneció allí, compartiendo el momento. Ese gesto resumía su forma de apoyar. No intentaba solucionar ni explicar. Acompañaba. Entendía que había instantes en los que las palabras sobraban y la presencia era suficiente. Desde entonces, la vigilancia fue aún más cuidadosa. Marilé comenzó a organizar horarios, revisar medicamentos y observar cambios sutiles en el comportamiento de Yolanda. Todo lo hacía sin imponer, con discreción y respeto. Su apoyo no buscaba controlar, sino proteger. La convivencia adquirió una dinámica distinta. Los días eran más tranquilos, pero las noches seguían siendo impredecibles. Marilé ajustó su rutina personal, dejando de lado compromisos para priorizar ese cuidado. No lo vivía como un sacrificio, sino como una responsabilidad asumida con amor. Yolanda, por su parte, experimentaba sentimientos encontrados. Agradecía profundamente ese apoyo, aunque a veces le costaba aceptar la dependencia. La presencia constante le recordaba su fragilidad, pero también le ofrecía seguridad. Aprender a recibir ayuda fue otro desafío dentro de un proceso ya complejo. La relación entre ambas se fortaleció en ese contexto. Conversaciones breves, silencios compartidos y gestos cotidianos construyeron una complicidad nueva. Marilé se convirtió en testigo de los momentos más vulnerables, sin juzgar ni exigir explicaciones. Ese cuidado constante no resolvía la enfermedad ni disipaba los miedos, pero ofrecía un ancla. Saber que no estaba sola en las horas más difíciles marcó una diferencia profunda. En medio de la incertidumbre, la presencia de Marilé aportó estabilidad. Ese apoyo sería fundamental para enfrentar las etapas siguientes, donde cada pequeño equilibrio contaría más que nunca. Al revisar su propia historia, Yolanda Andrade notó una contradicción que no pasó desapercibida. En distintos momentos de los relatos públicos sobre su vida aparecían edades diferentes. Algunas mencionaban 55 años y otras 45. Esa discrepancia no cambiaba el fondo de su historia, pero le hizo reflexionar sobre cómo el tiempo y la memoria pueden distorsionar los detalles cuando la vida se vuelve pública. Para ella, lo esencial no estaba en el número exacto, sino en el camino recorrido. Yolanda nació en un pequeño poblado del interior,
lejos de los grandes escenarios y de las oportunidades visibles. Su infancia transcurrió en un entorno sencillo, marcado por calles tranquilas y una comunidad donde todos se conocían. La familia no tenía grandes recursos materiales, pero estaba unida por un afecto constante que daba sentido a cada día. Ese ambiente fue la base sobre la que se formó su carácter. Su padre trabajaba como albañil. Desde muy temprano, Yolanda observó el esfuerzo físico que implicaba ese oficio y aprendió a respetar el valor del trabajo duro. Su madre era costurera y pasaba largas horas frente a la máquina, transformando telas simples en prendas útiles. De ambos heredó una ética clara, basada en la honestidad, la constancia y la responsabilidad. En casa se hablaba poco de sueños grandiosos, pero mucho de compromiso. Cada tarea tenía un propósito y cada esfuerzo contaba. Yolanda creció entendiendo que nada llegaba sin dedicación. Esa enseñanza la acompañó durante toda su vida y fue clave cuando decidió salir de su lugar de origen en busca de nuevas oportunidades. Antes de alcanzar reconocimiento público, trabajó como profesora, según algunos relatos de su propia trayectoria. Esa etapa le permitió desarrollar paciencia, empatía y una capacidad clara para comunicarse. Enseñar no era solo transmitir conocimientos, sino aprender a escuchar y adaptarse a realidades distintas. Esa experiencia dejó una huella profunda en su forma de relacionarse con los demás. Con el paso de los años y tras mucho trabajo, logró algo que simbolizaba más que estabilidad económica. Consiguió una casa en la capital gracias a años de esfuerzo continuo. No fue un regalo ni una casualidad. Fue el resultado de decisiones difíciles, sacrificios personales y una disciplina aprendida desde la infancia. Esa casa representaba seguridad, independencia y un logro tangible. Al mirar atrás, Yolanda no idealiza su pasado ni lo dramatiza. Lo reconoce como un proceso lleno de aprendizajes. La humildad de su origen nunca fue una carga, sino una referencia constante. Le recordó de dónde venía y por qué hacía lo que hacía. Incluso en los momentos de mayor éxito, esa memoria la mantuvo con los pies en la tierra. La contradicción de edades se volvió un detalle menor frente a la coherencia de su historia. Lo importante era la continuidad de valores que había guiado cada etapa. Trabajo, honestidad y amor familiar formaron la base de todo lo que vino después. Esa historia personal no estaba cerrada ni definida por logros externos. Seguía viva, reinterpretándose a la luz de nuevas experiencias. En ese ejercicio de memoria, Yolanda entendió que su pasado no solo explicaba quién había sido, sino también quién era ahora. Cada recuerdo aportaba contexto a sus decisiones actuales. Esa revisión interna preparó el terreno para una revelación aún más profunda, relacionada no con el trabajo ni con la enfermedad, sino con un amor que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Con el paso de los días, Yolanda comprendió que los secretos guardados durante años pesaban incluso más que las enfermedades que enfrentaba. Había silencios que no figuraban en diagnósticos médicos, pero que afectaban su bienestar de una manera profunda. Entre ellos, uno destacaba con claridad. Un amor que nunca pudo vivir de forma abierta y que había quedado suspendido en el tiempo. Durante años mantuvo encuentros discretos con Verónica. Fueron momentos compartidos lejos de miradas públicas, construidos en espacios privados donde podían ser ellas mismas. No había promesas grandilocuentes ni planes visibles, solo una conexión sincera que se expresaba en gestos pequeños, miradas cuidadosas y una complicidad que nunca desapareció del todo. Ese amor nunca fue negado internamente, pero sí ocultado hacia afuera. El miedo al juicio, a las consecuencias profesionales y a la exposición mediática pesó más que el deseo de vivirlo con libertad. Yolanda aceptó ese silencio durante mucho tiempo, convencida de que proteger a ambas era la decisión correcta, aunque el costo emocional fuera alto. Con el avance de su enfermedad, esa elección comenzó a doler de otra manera. La conciencia de la fragilidad hizo que los asuntos pendientes adquirieran urgencia. El amor no expresado se convirtió en una carga difícil de sostener. No era solo una historia pasada, sino una parte esencial de su vida emocional que nunca encontró cierre. En un momento de claridad, decidió hacer una llamada que había postergado durante años. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Verónica. No había un plan detallado ni un discurso preparado. Solo la necesidad de decir lo que había quedado guardado. Al escuchar su voz,
el tiempo pareció detenerse. Yolanda expresó que nunca había dejado de amar y reconoció que el miedo había sido más fuerte que el valor necesario para vivir ese sentimiento de forma abierta. También pidió perdón por haber permitido que ese temor definiera sus decisiones. No buscaba reproches ni respuestas inmediatas, solo honestidad. La respuesta de Verónica llegó sin dudas. También había conservado ese amor en silencio, sin dejar que se apagara con los años. Escuchar eso generó una mezcla intensa de alivio y tristeza. Alivio por saber que el sentimiento había sido compartido. Tristeza por el tiempo perdido, por las oportunidades que no se atrevieron a tomar. Ambas reconocieron el peso de los años transcurridos. No hablaron de recuperar el pasado, sino de aceptar lo que fue. El lamento no estaba cargado de culpa, sino de una comprensión madura de las circunstancias. El miedo había sido real, pero también lo había sido el amor. Esa conversación no resolvió todo ni reescribió la historia. Lo que hizo fue liberar una emoción contenida durante demasiado tiempo. Para Yolanda, decirlo en voz alta fue un acto de sanación. No cambió su situación médica ni borró las dificultades, pero alivió una carga interna que había llevado sola. Después de la llamada, permaneció en silencio durante largo rato. Sentía cansancio, pero también una paz nueva. El amor secreto dejó de ser un peso oculto para convertirse en una verdad reconocida. Ese paso no cerró el capítulo, pero lo transformó. A partir de ahí, Yolanda entendió que enfrentar la vida también implicaba atreverse a decir lo que realmente importa, incluso cuando llega tarde. Con el avance de los días, Yolanda Andrade sintió que había una misión pendiente que ya no podía seguir postergando. No tenía relación directa con médicos ni tratamientos, sino con su historia familiar. Comprendió que revelar ciertas verdades a su familia era tan necesario como cualquier medicamento. No se trataba de confesiones dramáticas, sino de abrir espacios de honestidad que habían permanecido cerrados durante muchos años. Sus hermanos, Roberto, Marilé y Carlos, formaban parte esencial de ese proceso. Cada uno había compartido etapas distintas de su vida, marcadas por cercanía, distancia, discusiones y silencios prolongados. Yolanda sabía que no todas las relaciones habían sido fáciles. Existieron desacuerdos, palabras dichas en momentos de enojo y decisiones que dejaron heridas abiertas. Aún así, el vínculo nunca se rompió por completo. Reunirse con ellos implicaba enfrentar recuerdos guardados durante demasiado tiempo. Verdades que no siempre encontraron el momento adecuado para ser expresadas. Yolanda decidió hablar desde la calma, sin reproches ni acusaciones. Explicó cómo había vivido ciertos episodios y escuchó, con atención, las versiones de cada uno. Ese intercambio no buscaba tener razón, sino comprender. En medio de la conversación, surgió una idea compartida. Cada discusión, cada distancia y cada reconciliación habían sido parte del mismo amor familiar. No existía una historia perfecta, pero sí una real. Reconocer eso alivió tensiones acumuladas. Las palabras comenzaron a fluir con mayor naturalidad, permitiendo que emociones contenidas encontraran salida. El encuentro tuvo lugar en la sala de la casa, un espacio cargado de recuerdos. Allí se encontraba un reloj antiguo que siempre había marcado el paso del tiempo en silencio. Su sonido constante acompañó la conversación, recordando que los años habían pasado sin detenerse. Ese detalle simple convirtió el momento en algo aún más significativo, casi simbólico. Yolanda observó a sus hermanos con una mirada distinta. Ya no los veía solo desde los conflictos del pasado, sino desde la experiencia compartida. Cada uno había recorrido su propio camino, enfrentando dificultades invisibles para los demás. Reconocer eso permitió que surgiera una empatía renovada. Marilé, que había estado presente durante los momentos más duros de la enfermedad, aportó una calma especial al encuentro. Roberto y Carlos, por su parte, expresaron sentimientos que rara vez habían verbalizado. No hubo grandes discursos, pero sí gestos sinceros que marcaron una diferencia profunda. La reconciliación no significó borrar el pasado ni fingir que todo había sido sencillo. Fue aceptar la historia completa, con sus luces y sombras. Yolanda entendió que la familia no es un espacio libre de conflictos, sino un lugar donde el amor persiste incluso cuando hay desacuerdos. Ese momento se convirtió en algo precioso, no por su perfección,
sino por su autenticidad. El reloj seguía marcando las horas mientras la conversación llegaba a un punto de calma. Nadie sabía exactamente qué vendría después, pero todos compartían la sensación de haber dado un paso importante. Así comenzó una nueva etapa de reconexiones. No se trataba de cerrar ciclos de forma definitiva, sino de abrirlos desde un lugar más honesto. Yolanda sintió que esa reconciliación fortalecía su espíritu. Era el inicio de un camino distinto con su familia, uno donde el pasado ya no pesaba tanto y el presente ofrecía la posibilidad de caminar juntos con mayor comprensión. La idea de hacer una fiesta surgió de manera inesperada. Yolanda Andrade no quería un evento convencional ni una celebración típica. Sabía que no se trataba de un cumpleaños común. Para ella, esa reunión tenía un significado distinto. Era una forma de despedirse, no desde la tristeza, sino desde la gratitud hacia las personas que habían formado parte de su vida. La decisión fue tomada con claridad. No deseaba un ambiente solemne ni cargado de silencios incómodos. Quería una fiesta llena de vida, donde el recuerdo dominante fuera la alegría compartida. Invitó a personas cercanas, amigos de distintas etapas, familiares y compañeros que habían dejado huella en su historia personal. Desde el inicio, el ambiente estuvo marcado por abrazos largos y sonrisas sinceras. No hubo discursos formales ni momentos rígidos. Las risas surgieron de manera natural, acompañadas de anécdotas que viajaban entre el pasado y el presente. Cada historia compartida reforzaba la sensación de vínculo y pertenencia. Muchos recordaron momentos especiales vividos junto a Yolanda. Proyectos compartidos, viajes improvisados, conversaciones profundas y también situaciones difíciles que habían fortalecido amistades. Cada recuerdo aportaba una capa más al significado de esa noche. No se hablaba del futuro con certezas, sino del valor de lo vivido. Yolanda se movía entre los invitados con una energía que sorprendía a todos. A pesar de las enfermedades, irradiaba una alegría auténtica. No era una negación de su realidad, sino una elección consciente de cómo quería vivir ese momento. Escuchaba con atención, tomaba manos y agradecía con gestos simples pero profundos. La música acompañó la velada sin imponerse. Sonidos conocidos creaban un ambiente cálido, facilitando conversaciones y encuentros espontáneos. Algunos bailaron, otros prefirieron sentarse y observar. Cada forma de estar era válida. La fiesta no tenía un guión, solo una intención clara de compartir. Hubo instantes de emoción silenciosa. Miradas que decían más que las palabras. Personas que comprendían el sentido profundo de esa reunión sin necesidad de explicaciones. No era una despedida definitiva, pero sí un reconocimiento de la fragilidad del tiempo. Yolanda observaba todo con atención. Cada risa, cada abrazo, cada gesto quedaba grabado en su memoria. Entendió que esa fiesta era una forma de cerrar etapas sin cerrarse a la vida. Celebrar, incluso en medio de la incertidumbre, se convirtió en un acto de valentía. Al avanzar la noche, el cansancio apareció, pero no apagó el ánimo. La reunión fue disminuyendo de manera natural. Algunos se quedaron hasta el final, otros se despidieron con palabras suaves y miradas cargadas de afecto. No hubo prisa. Cuando la casa quedó en silencio, Yolanda permaneció unos minutos sola. Sentía agotamiento físico, pero también una calma profunda. Esa fiesta no resolvió sus miedos ni cambió su diagnóstico, pero le recordó algo esencial. La vida se mide por los momentos compartidos y por la capacidad de amar incluso cuando el cuerpo se debilita. Esa despedida distinta no fue un final, sino una pausa significativa. Un recordatorio de que, mientras haya conexión y memoria, la historia sigue abierta, esperando nuevos capítulos que aún estaban por escribirse. Desde siempre, Yolanda Andrade se había caracterizado por ser una persona organizada. Incluso en los momentos más caóticos de su carrera, mantenía listas, agendas y prioridades claras. Esa misma forma de ser se impuso cuando comprendió que debía pensar en el futuro con responsabilidad. No quería dejar asuntos pendientes ni problemas prácticos que su familia tuviera que resolver en medio del dolor. La idea de planificar su legado no nació del miedo, sino del cuidado. Yolanda entendía que el amor también se expresa anticipando dificultades ajenas. Pensó en su hermana Marilé,
en sus otros hermanos y en quienes habían estado cerca durante su vida. Su intención era aliviarles una carga, no aumentarla. Por eso decidió ocuparse de todo mientras aún tenía la claridad y la energía necesarias. Elaborar su testamento fue un proceso serio y consciente. Revisó documentos, consultó con especialistas y tomó decisiones meditadas. Cada punto fue pensado con calma, sin impulsos ni dramatismo. No se trataba solo de bienes materiales, sino de dejar orden y coherencia. Para ella, ese acto era una forma más de responsabilidad y amor familiar. Además del testamento legal, Yolanda escribió indicaciones personales. Anotó deseos sobre cómo quería que se manejaran ciertos recuerdos, objetos con valor emocional y decisiones relacionadas con su vida pública. No buscaba controlarlo todo, sino orientar. Quería que su familia se sintiera segura al saber que era importante para ella. Ese ejercicio de escritura fue también introspectivo. Mientras redactaba, revisaba mentalmente su historia, sus vínculos y los momentos compartidos. No aparecieron reproches ni exigencias. Predominaba un tono de gratitud. Su mayor deseo era que, al pensar en ella, su familia recordara los momentos buenos, las risas, los aprendizajes y el afecto compartido. Yolanda dejó claro que no quería discusiones ni tensiones posteriores. Su intención era simplificar, no complicar. Por eso, cada decisión estaba acompañada de una explicación sencilla. Comprendía que, en situaciones de pérdida, incluso los detalles pequeños pueden generar conflictos innecesarios. Ella quería evitar eso a toda costa. El proceso no fue triste. Hubo momentos de cansancio, pero también de serenidad. Planificar le dio una sensación de control en medio de una realidad incierta. No significaba rendirse, sino prepararse. Yolanda veía ese paso como una forma de seguir cuidando a los suyos, incluso en escenarios que prefería no imaginar. Marilé fue una de las pocas personas al tanto de este proceso. Su presencia aportó calma y confianza. No hubo dramatización ni escenas emotivas exageradas. Fue un trabajo silencioso, hecho con respeto y madurez. Ambas entendían la importancia de ese momento sin necesidad de decirlo todo en voz alta. Al finalizar, Yolanda sintió alivio. No porque hubiera cerrado un capítulo, sino porque había cumplido con algo que consideraba necesario. Saber que su familia no tendría que cargar con decisiones difíciles le dio tranquilidad. Esa planificación no marcaba un final, sino una forma consciente de seguir presente a través del orden y el cuidado. Ese legado no se limitaba a documentos. Era una extensión de sus valores. Responsabilidad, amor y claridad. Con todo preparado, Yolanda pudo dirigir su energía a otros aspectos más emocionales de su proceso. Aún quedaban mensajes por decir, y uno de ellos tomaría forma en un gesto íntimo y profundamente personal. La decisión de grabar un video llegó después de varios días de reflexión. Yolanda Andrade sentía que había cosas que no siempre se logran expresar en una conversación cotidiana. Quería dejar un mensaje claro, directo y honesto. Por eso preparó un video especial para que su hermana Marilé lo guardara, con la indicación de mostrarlo solo si algo llegaba a sucederle. No fue una grabación improvisada. Eligió un momento en el que se sentía tranquila, con la voz más firme y la mente clara. Se sentó frente a la cámara sin maquillaje ni artificios. Quería que ese mensaje reflejara quién era realmente, sin personajes ni máscaras. El entorno era simple, silencioso y familiar. El video funcionaba como una carta en imágenes. Estaba dirigido a las personas que la habían acompañado a lo largo de su vida. Familia, amigos, colegas y también quienes, sin conocerla personalmente, la apoyaron desde la distancia. Yolanda hablaba con serenidad, consciente del peso de sus palabras. Desde el inicio dejó claro el motivo del mensaje. Explicó que, si ese video estaba siendo visto, significaba que ella ya no estaba. No lo dijo con dramatismo, sino con una calma que sorprendía. Su tono era cercano, casi cotidiano, como si estuviera conversando una vez más con quienes quería. Pidió que no se quedaran atrapados en la tristeza. Insistió en que había vivido una vida muy buena, llena de experiencias, aprendizajes y afectos. Reconoció que no todo había sido perfecto y que había cometido errores,
pero no desde el arrepentimiento, sino desde la aceptación. Cada equivocación le había enseñado algo valioso. Habló de gratitud. Agradeció a quienes caminaron a su lado en momentos fáciles y difíciles. Reconoció el apoyo recibido en las etapas más duras de su enfermedad y el cariño constante que la sostuvo cuando el cuerpo fallaba. Para Yolanda, ese acompañamiento había marcado una diferencia profunda. También expresó amor. No de forma grandilocuente, sino sincera. Dijo que había amado mucho y que ese sentimiento había dado sentido a todo. Amor por su familia, por sus amistades y por la vida misma, incluso cuando se volvió complicada. Ese reconocimiento era parte esencial del mensaje. La grabación no fue larga, pero sí intensa. No buscaba explicar toda su historia, sino dejar una huella emocional clara. Que quienes la vieran supieran que se sentía acompañada, agradecida y en paz con lo vivido. Yolanda cerró el mensaje con palabras simples, reconociendo el camino compartido. Cuando terminó de grabar, permaneció en silencio unos minutos. Entregó el video a Marilé con una indicación clara y sin dramatizar el gesto. Para ella, ese archivo no era una despedida definitiva, sino una forma de estar presente incluso en la ausencia. Ese acto no significó rendirse. Fue una expresión más de responsabilidad emocional. Yolanda sabía que, pasara lo que pasara, había dicho lo esencial. Con ese mensaje guardado, sintió que una carga interna se aligeraba. Aún quedaba camino por recorrer, pero ahora lo hacía con la certeza de haber dejado palabras sinceras en manos de quien más confiaba. Tras todo el proceso vivido, algo había cambiado en la mirada de Yolanda Andrade. Había una determinación distinta en sus ojos. No era negación ni desafío imprudente. Era la claridad de alguien que había atravesado miedos profundos y salido con una verdad más firme. La batalla que enfrentaba no había terminado, pero ya no era la misma persona que al inicio. Comprendió que la lucha apenas comenzaba. Los diagnósticos, los tratamientos y la incertidumbre seguían presentes. Sin embargo, el primer gran desafío ya había sido vencido. Había tenido el coraje de ser verdadera consigo misma y con el mundo. Decir lo que sentía, reconocer sus límites y aceptar su vulnerabilidad fue un acto de valentía que marcó un antes y un después. Ese logro interno cambió la forma en que enfrentaba lo que venía. Ya no sentía que caminaba sola. La lucha dejó de ser un proceso silencioso y aislado. Al compartir su historia, recibió una respuesta inesperada. Miles de personas se identificaron, enviaron mensajes y ofrecieron apoyo desde distintos lugares. Ese acompañamiento virtual, aunque intangible, tuvo un impacto real. Yolanda se sintió sostenida por una red amplia de empatía. Personas que nunca había conocido le ofrecieron palabras de aliento, experiencias compartidas y comprensión. Esa conexión le dio fuerza en momentos de cansancio. El legado que comenzaba a construirse no se limitaba a lo que había planificado en documentos o mensajes grabados. Era un legado emocional. La demostración de que hablar con honestidad puede abrir caminos, aliviar cargas y generar comunidad. Yolanda entendió que su historia podía servir a otros, no como ejemplo perfecto, sino como testimonio real. La esperanza comenzó a ocupar un espacio nuevo. No como promesa ingenua, sino como una actitud consciente. Esperanza de continuar, de adaptarse y de encontrar sentido incluso en medio de la dificultad. Cada día se convirtió en una oportunidad de vivir con mayor presencia y coherencia. Yolanda aceptó que no controlaba el resultado final, pero sí la forma de transitar el camino. Esa aceptación le dio libertad. Ya no se medía solo por logros profesionales ni por apariencias externas. Su valor estaba en la autenticidad con la que enfrentaba su realidad. El apoyo de su familia, especialmente de Marilé, seguía siendo fundamental. A eso se sumaba una comunidad amplia que la acompañaba a la distancia. Esa combinación transformó su percepción de la soledad. Aunque había momentos íntimos y silenciosos, ya no se sentía aislada. La historia no llegaba a un cierre. Al contrario, se abría a una etapa distinta. Con menos certezas, pero con más verdad. Yolanda sabía que habría días difíciles, retrocesos y dudas. Pero también sabía que había ganado algo esencial. La capacidad de mirarse sin máscaras y avanzar con honestidad.
Ese fue su mensaje final hasta ese punto. La batalla continuaba, pero ahora estaba acompañada de sentido, apoyo y esperanza. Su legado no estaba terminado. Se seguía construyendo con cada decisión consciente, con cada palabra sincera y con cada paso dado desde la autenticidad. La jornada seguía abierta, y Yolanda avanzaba en ella con una fuerza distinta, dispuesta a enfrentar lo que viniera con el corazón más ligero y la mirada firme hacia adelante. Yolanda guardó esto durante 55 años. ¡Qué valentía hablar ahora! ¿Qué les parecieron las revelaciones? Déjenlo en los comentarios. Si les pareció importante, dejen un me gusta, suscríbanse y activen la campana. Compártanlo con quienes siguen a Yolanda Andrade. Gracias, hasta pronto.